Si bien es cierto que está instaurada en la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 19, el derecho a la libertad de expresión, al igual que recibir información y el de redifundirlas, algo que también respalda la Constitución Política de Colombia en su artículo 20, garantizando la libertad de expresar y difundir información y de fundar medios de comunicación masivos, se deja en claro que también la información debe ser veraz e imparcial. En este podcast de legislación de medios de comunicación abordaremos dos casos junto a mis compañeros Wilson Lozano y Miguel Giteras sobre situaciones no éticas en el ejercicio de la comunicación social. Esto es ética, veracidad e imparcialidad. ¿A dónde fueron? Bienvenidos. Para abordar el siguiente caso debemos remitirnos al pasado 6 de septiembre durante una entrevista realizada por el periodista y director de la FM Luis Carlos Vélez a la ministra de Agricultura Jennifer Mojica, donde el comunicador preguntó sobre el borrador de un decreto presidencial que respaldaría la movilización campesina por la reforma agraria y cuáles serían las facultades de la fuerza pública cuando estas manifestaciones llegaran a presentarse. A lo que la ministra contestó que en lo que va del año no se han presentado choques entre la fuerza pública y manifestantes de ningún tipo y que el gobierno nacional prefiere las vías de diálogo que las confrontaciones. Algo que a Luis Carlos Vélez no lo dejó del todo contento y expuso que ese decreto era peligrosísimo, preguntando a la ministra qué harían cuando bloquearan las vías o cuando secuestraran militares y policías. Algo a lo que la ministra respondió no sin antes preguntarle el nombre, el porqué de dicha afirmación malintencionada, insistiendo en que la movilización social necesariamente implicaría la participación de actores armados ilegales. Después de la respuesta de la ministra, el señor Luis Carlos Vélez respondió que no pusiera palabras en su boca que jamás había dicho, exigiendo respeto y pidiendo que no se le mintiera a la población, asegurando que lo estigmatizaba y que ponía en peligro su vida, y acto seguido le cerró el micrófono en vivo a la ministra. Este hecho desató la furia de muchos colombianos que tras este grotesco hecho de cerrarle el micrófono al aire a su entrevistada, el hombre no solo en cadena nacional realmente estigmatizó la movilización social y a los campesinos como secuestradores. En este hecho podemos notar tres cosas muy puntuales en cuanto a situaciones no éticas por parte de un comunicador. Primero, la acción del señor Vélez al aseverar que los campesinos eran unos secuestradores de policías, según el artículo 220 del Código Penal, puede tipificarse como injuria, ya que hizo imputaciones deshonrosas contra personas que, amparadas por la Constitución, tienen derecho a la manifestación. Segundo, está estigmatizando, haciendo señalamientos deshonrosos sobre los campesinos. Y tercero, al cerrarle el micrófono al aire para que la ministra le pudiera responder, no solo privó de su derecho a dar su opinión, sino que inmediatamente esto se convirtió en censura. Así pues, mientras el país hablaba de este escándalo, también se creaba una cortina de humo para dejar en segundo plano una noticia que sería la más relevante para ese día: la orden de captura internacional proferida por la Corte Suprema de Justicia contra Arturo Char, expresidente del Senado y quien, aparte de todo, es familiar de la esposa de Luis Carlos Vélez, Ziad Char. Este es tan solo uno de los casos que vamos a tratar el día de hoy. Ahora daré paso a mi compañero Wilson Lozano desde la ciudad del Espinal, donde nos va a hablar de otra de estas situaciones no éticas en el ejercicio de la comunicación social. Compañeros, mucho gusto. Vamos a hablar de un tema interesante: la manipulación en medios de comunicación que ejercen algunos propietarios de varios canales de radio, prensa, televisión, medios digitales y escritos, al pretender que por publicidad pagada se tenga que dar a conocer lo que es conveniente para el gobernante de turno
y se tienen que obviar hechos de relevancia que afectan el ejercicio de algunos funcionarios o dependencias a pesar de que sean en detrimento de la misma comunidad. En un ejemplo claro es cuando gobernantes de turno pretenden privatizar a través de terceros entidades propias del Estado y que únicamente van en detrimento de los intereses de la población. Aquí se determina la manipulación de la noticia y se coarta el derecho a la libre expresión. Aquí se falta a la ética profesional cuando se ordena que este tipo de noticias no se deben emitir o de lo contrario habrá consecuencias. Situaciones anómalas que son de actualidad y que por obvias razones afecta bastante al periodismo independiente. En un aspecto de connotación para destacar, es lo que se pretende hacer por parte de la alcaldía de El Espinal cuando el burgomaestre solicita autorizaciones al consejo local para hacer convenios y contrataciones, y se pretende, a través de las empresas públicas, que es un ente descentralizado, contratar a un tercero para que haga el recaudo del alumbrado público por 20 años, hecho que juega en detrimento de la misma comunidad porque esto encarece el costo en la facturación de alumbrado público y energía. En el medio de comunicación se hizo la denuncia correspondiente y automáticamente se ordenó retirar del espacio la publicidad que se tenía. No sé ustedes qué opinión tengan al respecto. Muchas gracias, Wilson, por esta información desde la ciudad del Espinal, dejándonos esta pregunta abierta sobre el poder que ejerce la política en los medios de comunicación. Y para finalizar, queremos saludar a Miguelito Giteras, quien dará un cierre a este episodio titulado Ética, Veracidad e Imparcialidad, ¿a dónde fueron? Miguel, bienvenido, adelante con tu aporte. Gracias, Mauro. Un saludo para ti y para Wilson en la ciudad del Espinal. Bueno, para finalizar, debemos tener en cuenta que en el ejercicio de la comunicación social y el periodismo existen varios aspectos que son relevantes. El contexto de la información es uno de ellos. No hacer señalamientos, ya que la función de comunicador y del medio de comunicación es única y exclusivamente informar. No se debe tomar partido ni direccionar las opiniones que los receptores puedan tener. Y por último, quienes nos formamos como comunicadores sociales, utilicemos también estos malos ejemplos, como el que tú trajiste para este podcast, como premisa para aprender de ellos, todo lo que no debemos ser. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.